Buenas noches con todos y con todas quienes nos siguen en su programa Los Procesalistas. Es un gusto para mí darles la bienvenida el día de hoy a su programa semanal del Derecho Procesal, el cual tiene como objetivo la formación constante de los profesionales y los estudiantes del derecho. Este programa sale todos los días viernes a las 19 horas, gracias al constante apoyo del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, del Colegio de Abogados del Pichincha y de la Asociación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuelas del Derecho del Ecuador. Este programa se transmite todos los días viernes a las 19 horas por Facebook y también por nuestro canal de YouTube, en donde ustedes van a poder ver las grabaciones de todos los programas y si se lo perdieron, pues actualizarse en los mismos. El formato de este programa es el siguiente y que una vez más se los recuerdo, y es que el día de hoy nuestra invitada especial dará una conferencia durante 30 minutos aproximadamente y posteriormente a esto ustedes se abrirá un conversatorio. Les debo de recordar además de que a través de la plataforma de Facebook, así como de Zoom, ustedes podrán hacer sus preguntas, las cuales van a ser leídas para que nuestra invitada del día de hoy las pueda absolver siempre y cuando estas preguntas pues no guarden pertinencia con el tema abordado el día de hoy. Sin más entonces que decir, le voy a dar la palabra a nuestro querido doctor Jorge Luis Mazón, quien es el director de este programa y además es el vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Doctor, muy buenas noches. Me parece que es presidente ya y no vicepresidente, y creo que me perdí. Eso le pasa por no haber venido algunas semanas a hacer los procesalistas, doctora Villón. Pido disculpas, Me da doctor. mucho gusto saludarte, Nadia. Bienvenida a los tiempos. Gracias a todos. Estamos a día seguido, vean, haciendo los procesalistas aquí. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales, aquí en la sala de Zoom también. Soy Jorge Luis Mazón y hago este programa con la doctora Nadia Villón y con algunos colegas amigos que son miembros del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, el profesor Ricardo Hernández, el profesor Alfredo Cuadros, ahora se ha unido también el profesor Andrés Cervantes, y tengo también a dos jóvenes colegas que están aspirando a entrar al instituto, que nos apoyan con su contingente, que son Miguel Ángel Angulo y Bolívar Vergara. A todos, desde no sé dónde están, hoy no se han podido conectar, pero les mandamos siempre un abrazo cariñoso. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando como ayer de derecho procesal civil. Esta ha sido una semana para el derecho procesal civil. Les quiero pedir un favor inmenso a quienes están en la sala de Zoom antes de empezar. Por favor, no hace falta que nos dejen sus nombres, sus correos electrónicos. Algunos nos dejan ahí todas sus credenciales en el chat porque no entregamos certificados. Este es un programa de formación gratuita dirigido a estudiantes de derecho, dirigido a abogados en todo el Ecuador, fuera del Ecuador también, pero tenemos un público tan extenso que no nos avanzaría la logística para entregar certificados, así es que no hace falta que por favor se inscriban. No, el chat ocúpenlo para comentarios que sean pertinentes con la charla que va a dar dentro de unos momentos nuestra invitada, y también para preguntas que intentaremos absolver en la parte final del programa. No es un programa de preguntas y respuestas, los procesalistas es un conversatorio, pero eventualmente cuando encontramos en el chat algo interesante, pues lo compartimos. Así es que anímense nomás, está bien que usen el chat, pero de esa manera. Dicho eso, permítanme ahora presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Me ha costado que nuestra invitada finalmente venga a los procesalistas y me da un inmenso gusto poder presentarles esta noche a la doctora Ana Teresa Intriago. Anita, bienvenida, qué bueno que al fin pudiste darte un tiempo para llegar a los procesalistas. Permítanme solamente contarles unas pocas cosas sobre las credenciales académicas de Anita. Anita es actualmente jueza en la Sala de Familia de la Corte Provincial de Pichincha. Es doctora en jurisprudencia y abogada por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster también en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Actualmente está cursando el doctorado de la Universidad de Salamanca y es docente de la Escuela Judicial, docente también de la Maestría de Derecho Procesal y Litigación Oral de la Universidad Internacional SEC, donde tenemos el gusto de ser colegas también, soy profesor ahí, y también es docente de Práctica Civil y Derecho Procesal en la Universidad Los Hemisferios. Eso en términos generales. Nuestra invitada es una colega a quien yo tengo un inmenso aprecio, con quien siempre estamos en contacto, conversando sobre temas de derecho procesal. Es una gran conversadora y tiene todo mi aprecio. Anita, me da un inmenso gusto tenerte esta noche en Los Procesalistas, así es que a partir de ahora los micrófonos son tuyos. Bienvenida al programa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, realmente teníamos esto pendiente hace tanto tiempo y finalmente pues pudo hacerse realidad. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es pues mi día a día, el recurso de apelación. Voy a compartir pues unas diapositivas, perdón, que espero, pues con la finalidad que nos sirvan pues para ilustrar mejor lo que voy a exponer. Bueno, miremos hacia atrás, siempre para comprender el presente, para explicarnos ciertas actuaciones, tanto de abogados como de jueces, es necesario echar una mirada hacia lo que tuvimos. Hasta el 31 de diciembre de 1993 teníamos 3 instancias, ¿verdad? 3 instancias las que realmente ¿no? en la Corte Nacional resolvía por mérito, ¿verdad? Muy bien, desde el 1 de enero de 1993 hasta la actualidad tenemos 2 instancias y un recurso extraordinario, ¿verdad? Lógicamente, a ver, estoy hablando del procesalismo civil. Efectivamente, existen competencias en las cuales pues tenemos instancia única, las contencioso-administrativas y la contenciosa tributaria, pero pues estas no entran dentro de de lo que estoy hablando en este momento. Por esto me refiero a 2 instancias y un recurso extraordinario. No nos olvidemos de la definición que hace el Código Orgánico de la Función Judicial respecto del recurso de casación. Dice que no es instancia ni es grado, sino recurso extraordinario, con lo cual queda muy claro, nosotros tenemos 2 instancias, no tenemos más, es decir, ¿no? Los recursos ordinarios, ¿verdad?, se cierran en las cortes provinciales, con excepciones, claro, que iremos a mirar en un momento. Hasta el 22 de mayo del 2016, en mi provincia, en Manabí, fue hasta el 23 de octubre de ese año, por el hecho que todos conocemos, que fue el terremoto, el recurso de apelación, ¿verdad?, lo regía el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil tenía estas particularidades, ¿no? El recurso de apelación tenía 2 filtros en primera instancia. ¿Cuáles eran esos filtros? La prohibición legal decía, bueno, de los sumarísimos no se puede apelar, ¿no? Por ejemplo, y la ausencia de agravio. Fíjense, estos filtros correspondían al juez de primera instancia. El juez de primera instancia, con CPC, podría decirle, pues no le voy a conceder el recurso de apelación si a usted no le causa agravio, ¿verdad? Había el CPC, recordemos, que tenía ¿no? Una disposición que decía de aquello que no cause agravio y además ejemplificaba, ¿no? Como aquellas que incluso ordenan pruebas, conceden términos, de si eso no causa agravio y por lo tanto no es apelable,
¿verdad? Eso decía el CPC. ¿Y por qué es que yo hago en este momento esa reflexión? Yo hago en este momento esa reflexión porque, ¿verdad? Si miramos hacia atrás nos daremos cuenta muchas veces de digamos, ciertos paradigmas que persisten no solamente en la mente de los jueces, sino en la de los abogados, ¿no? Excepcionalmente se fundamentaba el recurso, acordémonos, se fundamentaba el recurso cuando la primera instancia, el proceso había iniciado por la vía ordinaria, ¿verdad? Y se fundamentaba el recurso ante el tribunal de alzada, ¿cierto? Excepcionalmente se abría la prueba. ¿Cuándo era que se abría la prueba? La prueba se abría cuando en la fundamentación del recurso así se lo pedía, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es importante? Porque nos daremos cuenta que todo esto cambió. Muy bien, vamos entonces. Primera cosa, los filtros de admisibilidad. ¿Cuáles son los filtros de admisibilidad en el COGEP? Aquello que no es apelable en primer lugar, ¿no? La extemporaneidad y la no fundamentación. ¿Qué falta? El filtro del agravio. ¿Puede hoy el juez decirle, oiga, pero si a usted no le causa agravio, pues caramba, no apele? No, señor. Ese filtro pereció con el CPC. Ese filtro ya no existe, ¿no? ¿Qué es lo que existe? No apelable. El juicio de honorarios de los abogados. Apelable. La sentencia no es apelable, tiene una sola instancia, ¿no? El ejecutivo, sin excepciones y sin pago. Pues nada, se dicta sentencia de mérito, ¿es apelable? No. Entonces, ¿son apelables? No, ¿no? Y aquellos, claro, que dice, pues, son, digamos, estamos hablando de los, de aquello que el CPC conocía como decretos y ahora conocemos como de sustanciación, ¿cierto? Pues tampoco, ¿cierto? Pero fíjense, y esto es sumamente importante, yo todavía veo, ¿verdad? Esta fundamentación, tanto en contestaciones como en providencias, ¿no? Cuando habla del agravio. El agravio lo tendrá que decidir el tribunal de alzada, no el juez en primera instancia, ¿verdad? Como filtro, ni la parte alegarla como filtro, ¿verdad? Que debió haber ejercido el juez de primera instancia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos las obligaciones de las partes y realmente la principal es la fundamentación. Fíjense, la fundamentación con el CPC fue la excepción, ¿verdad? ¿Cómo se resolvía el resto? Sobre la base de lo alegado y lo probado, ¿no? Sobre el mérito de los autos que la Corte Nacional de Justicia en una de sus resoluciones generalmente obligatorias define como lo alegado y lo probado, es decir, el mérito de autos, ¿cierto? Solo el ordinario y siempre que lo hubieran pedido. Acá la fundamentación es una verdadera hoja de ruta, ¿verdad? Es una verdadera hoja de ruta la que contiene la expresión de agravios, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante la hoja de ruta? Porque es que debe contener porque es que debe contener la expresión de los agravios. Por una razón muy simple, ¿no? Bueno, la más evidente, ¿no? La que nos sale en este momento es el principio dispositivo, ¿no? Y hay otra más. El derecho de defensa de la contraparte. ¿Por qué? Porque esa fundamentación se corre a la contraparte. Y la contraparte, ¿verdad? Podrá incluso anunciar su prueba,
¿no? Podrá anunciar su prueba, ¿no? Para contradecir los argumentos de la fundamentación. Fíjense, este es un punto bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si la parte, ¿verdad? El recurrente en audiencia saca otros argumentos y otras pruebas que realmente ni anunció ni la otra parte tuvo la oportunidad de conocer y por lo tanto de preparar su defensa? Estaríamos atentando gravemente a uno de los pilares, ¿no?, que sustenta nuestro procesalismo, que es el derecho de defensa y contradicción, ¿cierto? Entonces, la fundamentación es una obligación de las partes. Fíjense, y a modo de anécdota, ¿no? Ya 2 veces, el año pasado, hace 2 años y ¿no? Resulta que ha llegado un escrito, pues, de lo más escueto, diciendo que fundamenta su apelación en el derecho constitucional de recurrir. Y entonces la jueza, pues, le ha concedido la apelación y ha dicho que la verdad es que ella no puede pronunciarse, que será el tribunal de alzada quien lo haga, cuando la ley es muy clara y dice que los recursos no fundamentados, pues se rechazan de plano, ¿no? Pero bueno, este es un punto que me parece que es necesario, ¿verdad?, discutir y desarrollar. Una cosa es la fundamentación que, pues, por falta de técnica, por falta de mérito, evidentemente no tendrá, digamos, no será estimada, ¿verdad?, por la instancia superior. Ok. Y otra cosa es la falta de fundamentación, que son cosas distintas. Decir, bueno, yo, como se decía con el CPC, apelo porque no estoy de acuerdo. Recordemos que incluso en niñez y adolescencia, recordemos nosotros la reforma del año 2000, no fue la del 2009, fue ya en el 2003, 2005 me parece, ¿verdad?, que incluyó la obligación de fundamentar el recurso en materia de niñez y adolescencia, ¿verdad? Hoy con el COGEP esta obligación es absoluta para el recurso principal de apelación, ¿cierto? Entonces, la fundamentación debe contener la expresión de los agravios. Y la expresión de los agravios contiene, ¿no?, aquello, no solamente aquello que nosotros hayamos apelado por el fondo, sino también, si es que lo queremos hacer valer, aquello que hayamos apelado en diferido. A este respecto hay un caso bastante interesante que resolvió la Corte Nacional el año pasado, ¿verdad? Se trataba, pues, de que alguien ganó en primera instancia, ¿no? Había apelado en efecto diferido de la inadmisión de algunas pruebas, pero en su contestación, porque pues al ser el ganador, la otra parte apeló, le corrieron traslado y él pues contestó, pero no fundamentó su apelación en diferido. Bueno, sucedió que en la segunda instancia, la corte provincial revocó el fallo del juez y realmente, pues, digamos, pues quien había ganado, pues ya no tenía esa victoria a su favor. Bueno, se fue a casación con el argumento de la violación a los principios generales, a los principios aplicables a la valoración probatoria, ¿no? Diciendo pues que la Corte debió haber valorado la prueba que fue apelada por él, ¿no? Y la Corte Nacional le dijo pues que al no haber fundamentado su apelación en diferido como le correspondía, independientemente si era vencedor o vencido, ¿verdad? Si él quería hacerle quitar
esa objeción que había tenido Victoria abajo ante el juez, que él había negado esa prueba, si él hubiera querido que la Corte de Alzada hubiera tomado en cuenta esa prueba, pues debió haberla fundamentado. Y al no haberlo hecho, él mismo resignó esa oportunidad. Esto es bastante importante porque a veces las obligaciones de las partes no quedan claras. No quedan claras y realmente pues ya en audiencia pues las cartas están echadas y es muy difícil y realmente pues conseguir en ese momento fundamentar una apelación en diferido que no se hizo, pues no va a poder ser. Muy bien. Las facultades de las partes. Las partes, ¿verdad? Tanto el apelante como quien contesta esa apelación pueden invocar hechos nuevos y prueba nueva. Ahora, ojo con los hechos nuevos. Los hechos nuevos, ¿no? Tienen todo. No nos olvidemos que nuestro procesalismo tiene etapas preclusivas. Y tiene etapas preclusivas porque si no, no sería posible ordenar un proceso. Imagínense, todo estaría sucediendo al mismo tiempo. Realmente, ¿a qué horas contradecimos si todo sucede al mismo tiempo? ¿No? Fíjense. Y esto, ojo, esto es más que un ritualismo. Esto es la posibilidad de tutelar los derechos de las partes procesales. Ok, los hechos nuevos, recordemos, hay el 148, ¿verdad? Que fue cambiado y que realmente, pues, algún momento estábamos conversando con Jorge Luis, que siempre los señores legisladores, y no me lo tomen a mal ni nada, pero como que siempre le quedan debiendo a uno. Ay, caramba. Esa aclaración, no está, esa reforma no está ni clara. Y no está ni clara porque si la contrastamos con el 151 nos vamos a dar cuenta que si damos, la interpretación restrictiva va a haber un desbalance, ¿verdad? Eso les dejo de deber porque este no es el tema. Bueno, ¿a dónde voy? El 148 establece épocas para la reforma de la demanda por hechos nuevos. Ajá. Y si ese hecho ocurrió antes de esa fase preclusiva, ¿cómo es que lo va a invocar acá, pues? Perdió su oportunidad, sí, señores. Así es. En cuanto a la prueba nueva, ojo, es prueba que solamente se pudo haber obtenido después de la resolución. Esto es bastante importante y sobre todo es bastante frecuente con aquella prueba de acceso que no alcanzó a llegar a la audiencia. Pues sí, uno les advierte, le dice, oiga, ahí le doy 5 días para que conteste, pero, 5 días. ¿Qué va? Oiga, SRI, vea, envíe, ¿no? Oiga, empresa fulana, por favor. Bajo prevenciones, ¿qué prevenciones de ley ni qué 3/4? Finalmente, mucha de esa información importante, relevante, pertinente y conducente al caso, pues llega después. ¿La pudo hacer valer? No, no. Y es un derecho de la parte poder ser, sí, señores, efectivamente, solo pudo acceder a ella, después sí, pero otra vez aquí con la prueba nueva, ¿no? Para este caso, debemos tener en cuenta uno de los conceptos principales que introdujo el COGEP en cuanto a la prueba. ¿Cuál es? Lo que conocemos como de acceso y disponible. Muchas veces se pide de acceso lo que es disponible. Y si alguien me viene a decir con una prueba que era perfectamente disponible y me viene a decir, vea, lo que pasa es que oficiamos al IES para pedir mi historia laboral y no llegó. Ajá, oiga, eso es disponible. ¿Cómo así usted no pudo acceder a su historia laboral, a su historia?
Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta no solamente para anunciar, ¿verdad? Sino hasta para contradecir, hasta para decir, oiga, en su contestación, por Dios que me opongo a esa prueba, ¿no? Y eso va a pasar incluso en audiencia. En el momento que usted tenga, que el tribunal, ¿verdad? Le dé el derecho de pronunciarse en contra del anuncio de prueba, pues, ¿cuándo cree que la va a hacer valer? Ese momento, pues. Muy bien, en cuanto a los tribunales, fíjense, el 111 le da al tribunal la facultad de saneamiento. Aquí, ¿se acuerdan que yo acabo de decir que la fundamentación es una hoja de ruta? Si es una hoja de ruta, digamos que es obligatoria para el tribunal, ¿cierto? ¿No? Salvo algunas cosas, por ejemplo, cuando estamos hablando de acciones afirmativas que la ley mismo establece y que realmente el juez debe tutelar ese interés, ¿cierto? Pero en general, ¿no? El tribunal debe regirse por la fundamentación, salvo omisiones graves omisiones de solemnidades sustanciales, ¿verdad? Que de por sí son importantes, ¿verdad? Y omisiones procedimentales que resulten, ¿verdad? Pues que resulten de trascendencia. No nos olvidemos, ¿verdad? Que junto con la especificidad, ¿no? Tenemos nosotros también el requisito de la trascendencia para la nulidad, ¿cierto? No, y esto no es que, esto es, por Dios, esto es doctrina esto es teoría general del proceso, ¿cierto? Entonces, esta facultad oficiosa, ¿verdad? Muchas veces, fíjense, y les hago a mí siempre me gusta poner ejemplos, porque pues para no hablar en el aire, digamos, ¿no? Fíjense lo que nos pasó hace un momento, ¿qué serán? Unas semanas. Bueno, sucedió lo siguiente, que se había negado una excepción previa, una excepción de resolución previa, el juez la había negado. La otra parte dice, apelo, señor juez. Muy bien, dice, perfecto, la concedo en efecto suspensivo. Paz, arriba. ¿Cuándo hay norma, pues? Hay norma, por favor. Fíjense, hay norma que establece el efecto diferido, está negando una excepción de resolución previa, por favor. Entonces, nadie dijo nada, ¿no? El recurrente dijo que cómo es posible que me hayan, pero el recurrente dijo que cómo es posible que me hayan negado esa excepción de resolución previa, y la otra parte dijo, no, está bien negada. Muy bien, pronúnciense sobre la validez. ¿Es válido? ¿Es válido? Pues no es válido. El 111, si lo leemos detenidamente, da a los tribunales esta facultad saneadora. ¿Era trascendente? Sí, señores. No podía haber subido para discutir una excepción de resolución previa, un efecto diferido, cuando todavía no hay decisión sobre lo principal. No me digan. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿verdad?, del saneamiento oficioso de la Corte, ¿cierto? ¿Qué más tienen las Cortes? La prueba oficiosa. Vean, más allá o más acá, ¿verdad?, de la gran discusión que hay ahora sobre la prueba de oficio, la que realmente, ¿verdad?, del 168 se aparta diametralmente del 118 CPC. Recordemos, el 118 CPC era en cualquier momento hasta antes de resolver, y cualquier prueba que yo quisiera como juez, excepto la de testigos, salvo que los llamara a pedirles aclaraciones, ¿no? Pero no tenía que decir yo para qué quiero esa prueba, podía hacer cualquiera. Hoy por hoy el 168 es muy claro, exige al juez, ¿verdad?, la motivación de la necesidad de esa prueba, ¿verdad? Y le impide al juez, oiga, cuidado, usted no está haciendo prueba a la otra parte. Usted no es que hay, vea, usted no puede introducir ni hechos nuevos, ni
Por favor, eso usted juez no puede hacer. Entonces, fíjense, estas limitaciones son bastante interesantes, ¿no? Y claro, sí, realmente pues es un asunto que yo personalmente considero que la prueba oficiosa en ciertas materias debe limitarse estrictamente, ¿no? Tal vez debe abrirse un poco más en aquellos temas, ¿no? Que sean de interés social, aquellos temas que la ley o la Constitución hayan establecido acciones afirmativas. Por lo tanto, pues digamos que el juez no tiene un deber especial de tutela. En el caso contrario, pues la prueba oficiosa, perdón, el juez ya debe dejar de ser, discúlpeme la expresión, debe de dejar que las defensas técnicas, ¿verdad? Digamos, expongan y litiguen entre ellas. Ojo, sin perder su calidad de director y su, pues, de dirección del proceso, ¿no? Bueno, los tribunales hoy por hoy tienen, pueden hacer cualquiera de estas dos cosas, ¿no? La revisión in integrum, cuando la parte dice, vea, yo estoy en desacuerdo todo lo que ha dicho este juez. Este juez, yo pido que se revise toda la prueba, porque esta prueba no ha sido correctamente valorada por el juez. El juez ha infringido la sana crítica. Eso no es sana crítica, eso es arbitrariedad, por ejemplo, ¿verdad? No ha anunciado prueba nueva, no ha anunciado hechos nuevos. Él lo que quiere es una revisión íntegra, ¿verdad? Una revisión íntegra de lo que se hizo, o lo que se llama un novum judicium, un nuevo juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos nosotros ante hechos nuevos, ante prueba nueva que el tribunal va a tener que considerar, que evacuar y que decidir sobre la base de aquellas cosas pues, que no existían, que no existieron para el juez de primera instancia. Ok, ¿de qué se apela? Y esto de aquí pues todavía es esto de aquí es ¿cómo se dice? Un tema no cerrado. Muchas recordemos nada más ni nada menos, ¿no? Que la reforma del 146 se apela según, ¿verdad? Según la norma de las sentencias, autos interlocutorios y otras providencias. Al principio, pues los puristas decían, pero ¿cómo? El COGEP dice sentencias y los autos resolutorios, que no son interlocutorios, ojo, son diferentes, ¿no? ¿Dónde quedan? Pero entendamos que la sentencia es el género, ¿verdad? Es el género. Dentro de ellas está la fórmula sacramental, porque pues nosotros somos bastante adictos a las fórmulas sacramentales, ¿no? Del administrando, ¿no? Y también está el resuelve, ¿verdad? ¿De qué se trata? De lo que pone fin a la controversia, sea con la figura del administrando o con la del resuelve. Pero pues está poniendo fin a la discusión que se ha sometido a los jueces, ¿cierto? Ok, con eso pues no nos queda duda. Con los autos interlocutorios, fíjense, todavía hay una gran discusión, y una gran discusión que hasta cierto punto, ¿verdad? Ni siquiera fue zanjada, fue tratada así como que a medias, ¿no? En la resolución me parece que la 15 del año 2017 de la Corte Nacional de Justicia, ¿verdad? Porque pues allí como que quiere hacer unas consideraciones, pero finalmente no se atreve, ¿no? Finalmente, con las reformas del año 2019, del 146, por Dios, acordémonos. No, pues si es que, no, hasta el juez le decía, oiga, aquí no hay suficiente prueba. Complete la prueba. Oiga, pues esta es mi prueba que yo quiero presentar. Nada, no ha completado, no ha aclarado. ¡Zas! Al archivo. No, quiero apelar. No es apelable. Recurso de hecho. Bueno, muchos tribunales de segunda instancia de la corte a la cual yo pertenezco, principalmente mi sala, ¿no? Tomamos dos actitudes. Particularmente yo,
pues consideraba, es un auto interlocutorio, afecta los derechos de las partes, pues. El derecho de recurrir, el derecho de acudir a los tribunales de justicia, ¿no es un derecho? Digo, sí, no. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿afecta a los derechos de las partes? Sí, señores. No me diga, ay, es que puede volver a demandar. Eso es algo muy simple, ¿ah? Por Dios. O sea, otros tribunales de mi sala, ¿no? Yo pues hablo del caso que más conozco, que es el de mi sala, la sala a la cual pertenezco, consideraban que había nulidad allí por falta de motivación del juez. Le declaraban la nulidad y decían, oiga, señor juez, usted explique, ¿no? Explique por qué. Generalmente, en cambio, del lado que de quienes fallábamos, como era mi opinión, realmente llegábamos a examinar y le decíamos, vea, señor juez, la calificación a la demanda es un examen formal. Usted no puede pronunciarse sobre la prueba, pues. Primero, porque este no es el momento. Hay un momento, ¿verdad? Y no es usted. Tendrá que ser en el debate. Si es verdad que usted puede hacerlo a petición de parte o aún de oficio, porque así dice la ley, ¿verdad? No es en el momento en la calificación, ¿cierto? Bueno, finalmente tuvimos aquella reforma del 146 que por no quedarse sin detalle y hacer entender que es plenamente apelable, dio algunos detalles sobre lo que el juez no podría hacer al momento de proceder al examen formal de la demanda. Y también el código habla de otras providencias respecto de las cuales la ley haya previsto esta posibilidad. Bien, hasta aquí yo no me he encontrado otras providencias que no sean autos interlocutorios, ¿no? Las cuales han subido en apelación a mi sala. A ver, y les pongo un ejemplo para que no piensen que es que yo estoy exagerando y que me estoy... Recordemos, ¿no? El artículo 137, ¿verdad? Que fue modificado por la Corte Constitucional en lo referente a la sustitución de las medidas de apremio personal. Recordemos eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede allí? Sucede allí que, pues, en ocasiones, ¿no? Se aprueban unos acuerdos, ¿no? Que son, por Dios, o sea, yo recuerdo uno, y eso fue en el 2017, pues, a poco tiempo de haber salido esa resolución, que habían aprobado un acuerdo como a 40 años, o sea, cuando el señor ya tuviera tuviera canas en la barba y nietos. O sea, ¿qué es eso? No. Y no me diga que una cosa así no es apelable, así, porque la ley no dice, ajá. Como les digo, la discusión tiene mucho más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Sobre la superficie. Hay una cosa que yo siempre he sostenido. Las normas procesales deben ser útiles. Y a ver, ojo, no vayan a estar diciendo, ay, la doctora ha sido utilitarista, partidaria de Bentham, caramba. No, 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 por favor, no es así. No soy ni neoutilitarista, ¿no? Porque pues por ahí he oído pues esas corrientes que me parecen así como que medio simpáticas, pero recordemos que el proceso, ¿verdad? Sirve para llevar a cabo lo que el sustantivo no dispone, no manda, prohíbe, permite, para que el derecho que invoca la parte llegue a buen puerto, ¿verdad? Sea que, ojo, a buen puerto, quiere decir a una decisión fundamentada, lógica, y mediante pues el respeto de todos los derechos. No estoy hablando de estimatoria, que es otra cosa. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa visión, se producen ruidos,
¿verdad? Ruidos, a ver, y estoy hablando desde el punto de vista de la teoría de la comunicación. Se producen ruidos en el proceso. ¿Qué es lo que pasa con estos ruidos en el proceso? Son cuellos de botella, se entrampan, ¿verdad? No nos permite que el proceso fluya. Y, por Dios, que me desmientan quienes litigan. Y esta bulla que se oye, qué miedo. Ya te controlo. Sí, sí, parece que estamos Un segundito. en la casa de los espíritus. Qué miedo. Hay alguien que está con Con el micrófono, sí, sí, está de que lo cheques ahí debe salir con micrófono abierto. Ok, ¿hay excepciones? Sí, como todo. ¿Hay juicios de una sola instancia? Sí. El juicio de honorarios de los abogados, vean, no me pregunten por qué esa injusticia. Si usted es psicólogo, puede acceder a la doble instancia, ¿no? Por los honorarios, pero si es abogado, nada, se aguanta con la primera instancia. ¿Por qué? Porque hay una prohibición expresa. No, solo tiene una sola instancia, ¿no? La consecuencia ante la falta de contestación u oposición. Recordemos, ¿qué es cuál es la regla por default? La regla por default es que si usted no contesta, se entiende que es la negativa de los fundamentos, a menos que la ley le dé otro efecto. Ajá, ¿cuál es ese otro efecto? En proceso ejecutivo, usted no paga ni propone excepciones, adivine qué, se va a la estimatoria. En el monitorio no presenta oposición, adivine qué, se va a la ejecución de frente. Ajá, ¿son apelables? No. Otras conductas previstas por la ley. ¿Qué dice la ley del concurso necesario? ¿Cómo puede oponerse el fallido? Pagando, pues dice. No, no dice apelando, no, pagando. Es el único chance, el necesario, ojo. El que sus acreedores pues le han puesto a usted y nada. Pues puede oponerse sí pagando. Cuando hay fases procesales necesarias, cuando hay excepciones previas subsanables, le ha ordenado la subsanación, usted no es que apela, usted tiene que cumplir o no con la subsanación. Entonces, ¿verdad? Si cumple o no. Si cumple, pues nada, seguimos, y si no cumple, pues viene el archivo, ¿cierto? ¿No? Con las consecuencias que todos conocemos. ¿Qué más tenemos aquí? Este es un fallo, esta es una cita de Francesco Carneluti bastante interesante, ¿verdad? Que la voy a pasar así rapidito porque si no, pues como que se nos va el tiempo. Muy bien. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra fundamentación del recurso de apelación? Recordemos lo que decíamos, esta es la hoja de ruta, ¿cierto? En primer lugar, debemos fundamentar la apelación en efecto diferido, ¿verdad? Ojo, que esto no es obligatorio, ¿ah? Podemos fundamentarla o no. Pues eso dependerá de, digamos, de su estrategia de litigación eficaz. Si usted considera que vale la pena fundamentar ese diferido o no. ¿Hay una sanción? No. No, aquí, si ustedes quieren, podemos utilizar el término, ¿verdad?, de Goldschmidt, a pesar de que, pues, también ya no me critiquen, a mí sí me gusta Goldschmidt cuando habla del imperativo del interés jurídico. O sea, a ver, ¿no? Se puede anunciar hechos nuevos y prueba nueva con lo que vimos hace un momentito, ¿no? Y la contestación a la fundamentación, ojo, si usted ha apelado algo en diferido, usted otra vez puede hacerlo o no puede hacerlo. Pero si no lo hace, usted lo resigna. Eso es recuerden el fallo de la Corte, pues que les comenté hace un momentito. Asimismo, pues tiene el chance de los hechos nuevos, de la prueba nueva y de la defensa del fallo. Muy bien, aquí hay un punto interesante que es la adhesión al recurso de apelación. Fíjense, la adhesión al recurso de apelación es una institución vieja realmente, del año 1, si ustedes quieren, ¿no? La adhesión al recurso de apelación no es nueva ni la introdujo el CPC, no, señores.
La adhesión al recurso de apelación, recordemos que siempre existió y la adhesión me adhiero, era una fórmula sacramental, ¿no? Con CPC. Me adhiero a todo aquello que no me sea favorable. O sea, no, que claro, no. Bueno, ¿qué es lo que entendemos por la adhesión al recurso de apelación? Fíjense, aquí hay una cita que yo hago de la doctora Nuria Rodríguez, ella es jueza, tiene un libro muy interesante, una obra muy interesante que justamente se llama La adhesión al recurso de apelación civil, bastante interesante, y cita pues a uno de los grandes tratadistas que falleció el año pasado, que se llama Jimeno Sendra, que sin embargo, que me imagino pues que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Ahora, el recurso de apelación en lo principal es la defensa del fallo. Tanto es así que el CPC, tanto el CPC como el COGEP lo definen como un recurso autónomo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que incluso si el recurrente desiste de su apelación, dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero apelar, ¿verdad? El proceso va a continuar conociendo la adhesión. Por eso es que es un recurso autónomo. Fíjense que no pasa con la contestación. ¿Ah? Si el uno desiste, pues nada, se acaba, ¿no? Con la otra parte se acaba. Pero si se adhirió, ojo, va a seguir el proceso. Ajá. ¿Tiene obligación de fundamentación? Sí, señores. La apelación y la adhesión no fundamentadas deben rechazarse de plano. Ajá. No puede añadir pruebas nuevas ni hechos nuevos, pero sin embargo puede ser favorecido por el tribunal si hay mérito, ¿verdad? Es decir, no es lo que nos dice Jimeno Sendra, ¿verdad? Ahora, aprovecha la ocasión que la ley le brinda para convertirse también en impugnante. Lo que el legislador no le ha dado, ¿verdad? Es la posibilidad de introducirse en un nuevo juicio. Con él, ¿verdad? Con la adhesión, nosotros nos iríamos a una revisión in integrum. Y si hubiera algo que no le favorezca, realmente, pues, puede ser estimado, ¿no? Si es que hay mérito. Muy bien, esto pues no podría estar completo si no hablamos del recurso de hecho. El recurso de hecho tiene una naturaleza subsidiaria y esto sí que es importante. Ustedes van a decir, ahí, oiga, pero esto, por Dios, que lo aprendimos en la universidad. Bueno, pues les cuento una cosa. El otro día me llegó un recurso de hecho sin recurso de apelación. Yo digo, no puede ser. Digo, aquí pasó algo, aquí no hay hojas, falta, ¿no? Y lo más gracioso es que nadie se había dado cuenta y pues habían corrido traslado y habían concedido el recurso de hecho sin recurso principal. No había un recurso principal negado. Por eso es que el recurso de hecho es subsidiario. ¿Por qué es subsidiario? Porque tiene que tener un recurso principal negado. Ese sí no es fundamentado, ¿verdad? Simplemente, ¿por qué? Porque el recurso de hecho, como yo siempre digo, es como una especie de escalerita, ¿verdad? Que permite al impugnante que pues ha sido frustrado por el juez de primera instancia, subir hacia el tribunal. Tanto es así que recordemos que doctrinariamente y antes también se le conocía como recurso de queja o de súplica. Fíjense. Bueno, la audiencia de apelación, ¿no? Como siempre, otra vez, pues, nuestro legislador, pues, se ocupó mucho de la audiencia ordinaria. La sumaria la dejó ahí como que media coja y por eso es que la reforma del 2019 tuvo que aclarar que era necesario el debate probatorio, por ejemplo, ¿no? Cosas que uno diría, ay, pero caramba, esto es lógico y estamos hablando desde el debido proceso, pero pues no era así, ¿no? En la audiencia de apelación, ¿verdad? En la resolución 15 del 2017 encontramos algunas reglas, ¿no?
pero fundamentalmente, ¿no? Pues la norma que debe aplicarse por default es la del 79. La reforma al 257, ¿no? Digamos, superó ya lo que había la resolución generalmente obligatoria 15 del 2017. No nos olvidemos que el COGEP introdujo, ¿verdad?, aquello pues que de aquella sanción tan fuerte de la inasistencia del actor, ¿verdad? Y también pues tenía, entre otras cosas, ¿verdad?, la obligación de apelar en audiencia, ¿no? Ciertamente que, a ver, pues incluso recuerdo yo que pues se había dado la instrucción a los jueces para que les pregunten, bueno, y ya dije la decisión, alguno de ustedes va a decir algo, ¿no? Que era totalmente fuera de lugar. Pero recordemos que los paradigmas procesales se arraigan a veces muy fuerte en la mente de las defensas técnicas y aún de los jueces. Los paradigmas procesales realmente, no, por eso es que a veces uno dice, bueno, pero esto ya ni se usa, ya ni se hace. Muchas veces todavía, y eso comentaba yo con Jorge Luis, todavía tengo recursos de hecho por negativas al recurso de apelación porque no han apelado en audiencia a estas alturas del partido, ¿verdad? De las reformas del 2019. Por favor, estamos en el 2021. O sea, ¿no? Ya pasó tiempitos. O sea, no es que yo no he sabido. Y no es que que el juicio es anterior. No. Y si el juicio era anterior, teníamos incluso la resolución 15 del 2017 que algo, pues trató de moderar este tema. Fíjense, la audiencia de apelación realmente, ¿verdad? En primer lugar, debe decidir sobre la validez. ¿Y por qué es importante? Fíjense, ¿qué pasaría si es que en primer lugar entramos a resolver el diferido? Muy bien, le aceptamos la prueba, le aceptamos la excepción previa, pero sorpresa, hay nulidad. ¿De qué nos sirvió? Otra vez. Las normas deben ser útiles. Las normas deben cumplir su propósito, que es, las normas procesales, ¿no? Que es llevar al juez y a las partes a buen puerto. Y el buen puerto es la decisión fundada, la decisión apegada a derecho y a justicia. Ese es el buen puerto. No es tanto la estimación o la desestimación, porque allí estaríamos hablando no del asunto procesal, sino del mérito, del fondo del proceso, que pues es otro tema. Bueno, creo que hasta aquí llegó mi exposición. Espero pues que les haya gustado. Pues muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta pues a cualquier comentario. Muchas gracias, doctora Anita Teresa. He estado escuchando muy atentamente tu conferencia hoy, en la medida de lo que puedo, oye, porque algún día vamos a hacer el detrás de cámaras de los procesalistas y creo que todos nuestros seguidores viejos se van a reír mucho cuando vean todo lo que pasa aquí en mi escritorio, sobre todo los 5 o 10 primeros minutos del programa. Tengo que poner al aire, transmitir al Facebook, controlar que todo esté más o menos en orden. Entonces, pero ya a partir del minuto 5 o 6 ya te he estado escuchando atentamente y has topado un montón de temas interesantísimos. Oye, el recurso de apelación siempre es un tema polémico. Siempre es un tema, nunca terminamos de dejar de hablar del recurso de apelación, ¿no? A mí me pasa en la universidad, me pasa en el posgrado también, con mis alumnos del pregrado, que tienen muchas interrogantes respecto de algunas cosas relacionadas con el recurso de apelación y con la audiencia de apelación que han sido los temas de hoy. Oye, pero quiero ir conversando contigo poco a poco y quiero recordarte, Anita, este es un programa que ven muchos estudiantes de Derecho y de rato en rato a mí me gusta
cuando converso con mis invitados, aclarar algunos temas que para algunos abogados pueden ser a lo mejor hasta básicos, pero que para los estudiantes no lo son, ¿sí? Entonces, el primer tema que abordaste, o de los primeros en tu charla, fue el de la fundamentación del recurso de apelación, ¿no? A mí me gustaría que amplíes un poquito, Anita, y que para nuestros estudiantes que nos siguen, puedas hacer la diferenciación entre lo que es la interposición del recurso y lo que es la fundamentación del recurso. Okay. Y que les pudieras explicar un poquito más en qué consiste la fundamentación del recurso y cuál es la importancia que tiene esa fundamentación para el debate en segunda instancia, porque algunos piensan erradamente que en segunda instancia será una repetición de la primera instancia y que se puede volver a debatir todo, ¿no? Cuando el debate en segunda instancia está limitado por la fundamentación del recurso o recursos de apelación. Amplíenos, por favor, maestra. A ver, oye, muchas gracias por eso. Que, bueno, me falta muchísimo todavía para ese título, pero, a ver, aquí hay un asunto bastante importante e interesante. Antes de la reforma del 2019, uno tenía que interponer en audiencia, si no, pues nada, marcaba calavera, a no ser, ¿verdad? A no ser caso fortuito, fuerza mayor, que no sé cómo podría darse usted caso fortuito y fuerza mayor estando en audiencia y no diciendo nada. Claro. ¿Qué pasó? Se te trabó la lengua, no sé, pues. Bueno, pero así estaba esa resolución. A partir del 2019, pues el asunto quedó clarísimo. Uno puede interponer el recurso en audiencia y decir, vea, señor juez, interpongo el recurso. Estamos hablando del de apelación del fondo, ¿no? Correcto. Del fondo, ¿no? Y en ese momento el juez dice, queda anotado. Ningún problema. Pero una vez dictado la sentencia por escrito, ojo, no nos olvidemos que la motivada es por escrito, ¿cierto? Entonces, allí, claro, puedes ejercer tu derecho a los horizontales, ¿no? Aclaración o ampliación. Y de allí corre el tiempo para que fundamentes. A ver, ¿por qué es tan importante la fundamentación? Y como yo dije, tú puedes pedir, sí, puedes pedir al tribunal, oiga, revíseme toda la prueba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes decir, vea, por ejemplo, en valoración, por ejemplo, ¿no? El juez no valoró los testimonios de mis testigos, que todos depusieron en forma concordante y coherente respecto de lo que yo dije, ¿verdad? Está obligando al tribunal a examinar nuevamente esos testimonios, ¿verdad? Y puede pedirlos de todos, claro, o puede pedir de uno, ¿no? Claro, también, ¿no? O puede decir, oiga, ¿sabe qué, señor juez? El señor fulano, que en aquella época era mi vecino y que resulta que se fue a España, pero llegó recién hace 15 días, yo no lo pude anunciar como testigo porque no estaba aquí, yo ni siquiera sabía, ¿no?, dónde vivía, ¿no? Pero ya está aquí y lo anuncio como testigo. Y aquí está ¿cómo se llama? El movimiento migratorio recién llega. Por lo tanto, ¿tuve la oportunidad de acceder a esa prueba? No. ¿Es prueba nueva? Sí. Ajá, ¿no? Por ejemplo, ¿sabe qué, señor juez? Tengo otro guagua. Ya, pues no le pueden calcular la misma pensión. Tengo otro guagua. Guau. Otro heredero. Ajá. Nació mientras todavía tenía. Entonces, fíjate, hay las dos posibilidades, tal como justamente
pues hay la cita de Carneluti, ¿verdad? Puede ser una revisión in integrum de lo que la parte solicite, o bien puede ser incluso un nuevo juicio. A lo que sí estamos y de acuerdo es que la fundamentación siempre es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta obligatoria para el tribunal. El tribunal tiene función de saneamiento, por ahí estaba viendo, utilizando el libro Novit Curia, fíjense, a ver, el tribunal, ¿verdad? En cuanto advierta omisión de solemnidad sustancial, por Dios, ni siquiera, no hace falta la petición de parte, debe declararla. La omisión la omisión procedimental, ¿verdad? En tanto y en cuanto tengamos nosotros la trascendencia, ¿no? Por favor, o sea, no me digas que la apelación concedida, que debió haberse concedido en un diferido, va a subir, ¿verdad? Por favor, eso es una dilación innecesaria. ¿Por qué? Porque el tribunal debe decidir eso una vez que se haya dado la decisión de fondo. Por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que es tan importante. Otra cosa más, ¿no? La fundamentación, ¿verdad? Se corre traslado. Entonces la otra parte puede preparar sus argumentos e incluso, ¿verdad? Su prueba, e incluso puede decir, esta prueba que yo apelé en diferido y que se me negó, ¿de verdad me conviene? A la luz de la sentencia, ¿me conviene? Y puedo elegir fundamentarla o no. ¿Pasa algo si no fundamento el diferido? No, solo pierdo mi oportunidad. Como el caso que yo les contaba pues hace poco tiempo. Correcto, Anita. Muy bien, entonces, la interposición del recurso es simplemente la petición, la proclamación que hace la parte que lo considere, que puede hacerla en audiencia o como has dejado dicho tú, de acuerdo con las reglas del COGEP, también luego cuando ya le notifican a la parte con la sentencia escrita, ¿no? Pero claro, si es que lo haces en audiencia solo lo vas a interponer y luego te va a tocar fundamentar. Si es que lo haces fuera de audiencia, interpones y fundamentas en el mismo escrito porque lo vas a hacer por escrito. Es una interposición fundamentada. Correctamente. Ahora mira, hay una duda también que yo tengo desde hace algún tiempo, que tiene que ver con la atribución del juez de primera instancia a la hora de admitir el recurso de apelación y enviarlo o no enviarlo arriba a la Corte. El párrafo final del artículo 258 del COGEP, ¿no? Después de hablar justamente de la prueba para segunda instancia, de la fundamentación, de la posibilidad inclusive de adherirse al recurso, el último párrafo habla de que la apelación y la adhesión no fundamentada, la apelación y la adhesión no fundamentada serán rechazadas de plano, teniéndose por no deducido el recurso, dice. Entonces, mira, yo he visto jueces de primera instancia que reciben el escrito de fundamentación de la apelación de la parte que apeló y diga lo que diga, simplemente verificando que haya sido introducido dentro de término, pues lo suben a la Corte. Y dicen, yo ya no tengo más competencia, mi competencia se acabó el momento en que dicté la sentencia, si me interpusieron algún recurso horizontal, resolver el horizontal y hasta ahí. Pero he visto también jueces, vi un juez en Quevedo hace no mucho, en un caso en donde estuve litigando por ahí, ¿no? Que nos notificó con la fundamentación del recurso de apelación que había hecho la contraparte. Yo leo el escrito de fundamentación, ¿no? Y del momento que terminé dije, ya ganamos este juicio. Porque no era un recurso de apelación. No había una sola puntual, un solo puntual señalamiento de cuál era el error o errores que había cometido el juez de primera instancia, sino que era un memorial de quejas así
lanzadas al aire. Entonces yo cuando contesto, palabras más, palabras menos, le digo al juez que no tenía mucho que decir porque eso realmente no era un recurso de apelación, no había fundamentado, y que me la juego y digo, siguiendo lo que dice el último inciso del artículo 258, usted, señor juez, debería rechazar de plano ese recurso. Y el juez lo hizo así. Me rechazó de plano. No subió a la corte. Desde luego la contraparte puso el grito en el cielo, le pidió que revoque esa decisión, el juez no la revocó, le interpusieron un recurso de hecho y por recurso de hecho, por no haber concedido el de apelación, subió a la corte. Y la corte en la primera providencia dijo que efectivamente eso no estaba fundamentado y que regrese nomás. No hubo ni siquiera audiencia en la corte provincial. ¿Qué te parece? A ver, coméntanos eso. A ver, como yo dije al principio, el juez ya no tiene el filtro sobre el agravio. Quien tiene el filtro sobre el agravio es la corte provincial. Empezando, ¿no? Una cosa es cuando no haya, ahí dice la falta de fundamentación, no fundamentado. ¿Qué es no fundamentado? Cuando no hay, no cuando está equivocado. Ojo, son dos cosas distintas. El error y la ausencia, ¿verdad? ¿Cuándo es la ausencia? Como yo te decía, recién tuvimos uno que decía, yo mi recurso de apelación lo fundamento en el derecho de recurrir. Eso sí que no es fundamentado, pues caramba. Y el juez, en lugar de, la jueza, en lugar de decir, oiga, ahí sí, ¿no? De plano. De plano. Ahí dijo, no sé, yo que a la corte corresponde, yo no tengo que ver, adiós. Cosa que yo decía, pero ¿cómo esto es posible? Tuve en cambio otro, ¿no? Efectivamente, que lo que pedía era una serie de quejas, ¿verdad? Y se le negó, vino por recurso, de hecho, se le aceptó, pero se le escuchó en audiencia. No nos olvidemos. Ese es el punto. Ese es el punto justamente que yo te preguntaba. Tal vez el fundamental. O sea, por ahorrarme. Ah, ya, por ahorrarme sabe que no le voy a oír porque usted habla tontera. ¿Qué es eso? Epa, no, señores. El día de aquí, otra vez, no nos olvidemos. ¿Cuál es el buen fin? ¿Cómo es que un proceso llega a buen puerto? ¿Verdad? Un proceso llega a buen puerto. Respetando las garantías del debido proceso. Exactamente. Si no, no se puede. Por Dios, así haya dicho bobadas, ¿no? Así incluso haya citado una ley derogada. Tiene derecho a ser escuchado por el tribunal de instancia. Hasta para, incluso, vamos a suponer que sea así una cosa horrible. Por último, puede decir, oiga, le condeno en costas, oiga, ¿no? O usted, caramba, vea, usted ha, pues, ¿cómo se dice? Interpuesto, usted ha procedido con malicia. No nos olvidemos que la malicia siempre es una actuación procesal. ¿Por qué? Porque está destinada, ¿verdad?, a perjudicar a la otra parte. Es decir, usted ha interpuesto ese recurso, no sin pies ni cabeza, solamente para que no se ejecute. Por ejemplo, supongamos, pero el tribunal tiene que decirlo. Entonces, por lo menos esa es mi opinión. O sea, no por ahorrarte tiempo. A decir, ve, zafa. No, eso no. Inclusive, mire, el 147. El 147, que es el rechazo liminar, que no existía antes, y que como jueces, pues uno tenía que tramitar juicios que estaban más muertos que qué, pues, ¿no? Y resulta que el 147 es apelable, ¿verdad? Porque el 147 tiene que ser manifiesto. Yo he tenido jueces que, estando en el caso de competencia concurrente, dicen, toda persona tiene derecho a ser demandada ante su juez natural. Así, en serio. Pero usted está dentro de los casos de la concurrencia. Solamente que tuviera juez excluyente, ¿verdad? Ahí sí le creo. ¿Por qué? Porque el asunto tiene que ser manifiesto. Por último, hay una cosa que se llama prorrogación, pues, de competencia. A vos te demandan en Ambato y vos vas buenito a Ambato y no dices ni pío. Ya pues, ¿qué hiciste? Te quiero contar que este programa siempre está lleno de sorpresas, incluso para el director.
empecé así con mi querida Nadia Villón el programa hoy, y a medida que ibas avanzando en la charla, me entraban los mensajes por interno de que ya estaban los demás procesalistas en la sala. Así es que te quiero y les quiero presentar ahora, oficialmente se estrena ya como miembro de los procesalistas, ya no como moderador invitado, sino como coproductor, el abogado Andrés Cervantes, mi querido amigo Andrés. Andrés, te estoy cediendo el paso ahora, ya te hice coanfitrión de la sala para que puedas libremente intercambiar con Ana Teresa. No te veo todavía Alfredo, Muchísimas entonces. gracias. Ya estás ahí, Andrés. ¿Cómo Sí, estás? lo que No te pasa es que vemos, tengo ahí estás solo un con audio. problema de No te... video, estoy solo con audio, pero muchísimas gracias por permitirme la palabra y felicitaciones a la doctora Ana Intriago. Mi pregunta es muy concreta, quizás para clarificar un poco cuál es el sentido del recurso de adhesión, que es una duda muy común que tienen los abogados, especialmente jóvenes. ¿Para qué sirve el recurso de adhesión? ¿En qué caso se debe interponer una apelación individual, independiente, y cuándo una adhesión? Especialmente a efectos de la interposición del recurso de casación, porque a veces, efectivamente, el que sale ganando en primera instancia totalmente no tiene que apelar y luego puede casar la sentencia sin ningún problema, pero quisiera que quizás nos explique un poco esto desde su perspectiva. Gracias. A ver, como yo expuse hace un momento, el recurso de adhesión primero tiene una característica que es un recurso autónomo, ¿no? Y fíjense, este recurso autónomo permite que el tribunal de alzada, ¿verdad?, pueda examinar aquello que no le ha sido favorable al recurrente, lo que sí, perdón, al adherente, perdón, por utilizar mal el término, al adherente. Ahora, fijémonos que tanto es así que fíjese, si es que se desiste del recurso principal, que es el de del recurso de apelación, el de adhesión sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, la parte puede fundamentar aquello que no le es favorable. Lo que sí, ojo, es que el adherente no tiene la posibilidad de anunciar hechos nuevos ni prueba nueva. Eso sí. Ahora, en cuanto a la conveniencia, a ver, fíjense, por ejemplo, en alimentos, que yo hablo que es mi campo, es bastante interesante. ¿Por qué? Fíjense, el juicio de alimentos es un juicio, el que podríamos decir es un juicio casi de descubrimiento, porque al principio uno dice, bueno, pues así lo ve, así todo pobrecito, ¿no? Pero wow, no, pues no ha sido. Entonces tiene que pagar lo que corresponde, ¿no? Entonces, supongamos que el que esté inconforme con la pensión sea él, ¿verdad? Pero la otra parte se ha adherido. No, hay una norma en el CONA que dice que los jueces no pueden poner pensiones inferiores a lo que corresponde. Ok. Y también hay otra que dice que no se puede empeorar la situación del recurrente cuando él fuera el único que recurre. Ajá, pero hay una adhesión. Por lo tanto, esa adhesión, a pesar de no haber apelación, ¿puede abrirnos esa puerta? Sí. Pero ojo, no puede el adherente, ¿verdad?, utilizar las herramientas que tiene tanto el recurrente como quien contesta el recurso. La adhesión siempre, ¿verdad?, como explica Jimeno Sendra, es una oportunidad que la ley, ¿verdad?, da a quien no recurrió de ella en forma oportuna. Tanto es así que fíjese, ¿no?, la reforma, ¿no?, del artículo 250, del artículo 258 que habla del procedimiento, habla que una vez, ¿verdad?, que se apele y se corra traslado, la otra parte podrá adherirse, no antes. Ajá. Y recuerde que antes
la gente se adhería cuando la otra parte decía apelo en audiencia y la otra parte también decía me adhiero, y si no decía eso, pues realmente nos quedábamos sin recurso. Recuerde usted, esto fue antes de la reforma del año 2019, ¿no? En cuanto a la conveniencia, pues no es porque le veda el recurso de casación, porque hay, pues como usted bien lo ha explicado, ¿verdad? Esto es en cuanto hubiera sido conforme a la primera, ¿no? O sea, tampoco es así. Pero, ojo, el recurso de adhesión, más que para acudir a la casación, al extraordinario, ¿no? Sirve para que como recurso autónomo el tribunal pueda examinar si es que existe algún agravio, ¿no? De lo alegado y de lo probado en contra del adherente. Muchísimas gracias, doctora. Perfecto. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Profesor Alfredo Cuadros. Hola, sí. Perfecto, sí, muchas gracias. Ya. Sí, ¿me escuchan? Claramente. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia, doctora Intriago. La verdad es que la felicito. Espectacular, me ha dejado pensando también en muchísimas cosas. Yo tenía justamente una consulta, bueno, ya Andrés ya se me adelantó un poquito con el tema del recurso de adhesión, o de mejor dicho, de la adhesión. Yo quería, aprovechando un poco, hablar acerca del recurso de hecho, ya aprovechando un poco de este tema, ¿no? Porque a pesar de que la ley no lo dice claramente, en mi criterio, el recurso de hecho podría también servir para, digamos, intentar hacer o sobrevivir esa práctica de la prueba en la segunda instancia que al final me la estaban negando con la apelación original. Es decir, o sea, si por algún motivo me niegan una fundamentación de apelación porque me dicen que fue por cualquier motivo, quizás con ese recurso de hecho yo puedo intentar sobrevivir o hacer que se intente sobrevivir esa práctica de la prueba de la segunda instancia. Entonces, es que aquí hay un chiquito detalle que creo que no nos estamos entendiendo. Verá, el recurso de hecho es un recurso subsidiario. Usted no Exacto. Es que puede entrar así a proponer un recurso de hecho cuando no ha propuesto. Y pasó una vez en la sala que yo hasta me enojé, digo, aquí faltan hojas. ¿Cómo es eso? Y entonces digo, aquí faltan hojas, no puede ser. ¿Cómo un recurso de hecho sin recurso de apelación? Y todavía concedido, no, le digo, aquí deben faltar hojas. Revisamos el SATG y no faltaban hojas. Era bueno, en estos tiempos pues sabemos muy bien que a veces no se tiene pleno acceso al documento físico. Bueno, esta época de pandemia realmente nos ha enseñado mucho, ¿no? Y el recurso de hecho incluso no va fundamentado. El recurso de hecho sirve, ¿verdad? Incluso, recuerde usted, se llamaba de súplica, ¿verdad? Sirve para que, como yo les digo a mis estudiantes, es como una escalera que permite al que le han negado un recurso principal, ¿verdad? Subir. Bueno, una escalera tal vez ya no sea un término, digamos un ascensor ya, para que suene más moderno. Entonces, subir, ¿verdad?, al tribunal de alzada, y el tribunal de alzada le dice, y el juez está obligado a remitirlo, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo su pregunta en cuanto a la prueba. A ver, ¿qué sucede si usted, supongamos, usted apeló en diferido una prueba, ¿verdad? Pero no la ha fundamentado, verá. En su recurso principal usted no la fundamentó porque se olvidó, no le dio la gana, dijo, no, mejor esa prueba no. Ese testigo capaz que le van a preguntar y, ay, no. O ese documento, ay, no creo que sea tan, ¿cómo se dice? Tan trascendental, supongamos, ¿verdad? Por la razón que fuera, usted no lo fundamenta. El recurso de hecho no se lo permite tampoco. ¿Qué es lo que hace el recurso de hecho? El recurso de hecho lo que permite es que el recurso que le negó el juez, el de apelación, sea conocido por el tribunal. Tanto es así que fíjese, ¿recuerda usted el caso que yo les comentaba del 137? Incluso, a ver, hemos tenido audiencias
convocadas por el juez de niñez, ¿verdad? Para dilucidar, bueno, ¿y estos pagos? ¿No? Y la señora dice, esto es de otra cosa. Y el otro, no, pero tú me dijiste que te pague y te deposite porque necesitabas no sé, para lo que sea. No, que sí, que iban a salir disfrazados y entonces yo te deposité y te dije de una vez te deposito, pero ¿cómo? No, es de otra cosa. Y entonces el juez dice, no, está bien, la señora dijo que era de otra cosa, así que nada. Y el abogado dice, oiga, pero no hay obligación sin causa. ¿Cómo es eso? A ver, toda obligación tenía que haber estado por escrito. No sé, dice el juez, nada. Así que, vaya usted, no se acepta sus objeciones a la liquidación, así que pague nomás. Y la otra parte dice, apelo. Y el juez le dice, no. ¿Verdad? Apelo. Y apela fundamentadamente. ¿Verdad? Apela fundamentadamente, dice, esto es un autointerlocutor, y el juez le dice, no, esto no es un autointerlocutorio, lo que yo he resuelto, que no le voy a aceptar sus observaciones y sus objeciones, no es ningún autointerlocutorio, esto es de sustanciación y por lo tanto no es apelable, así que no. Entonces, ¿qué opone la otra parte? Opone el recurso de hecho. El recurso de hecho nos permite a nosotros, como jueces de alzada, examinar el recurso principal, ¿verdad? Y, ojo, no de haber mérito, ¿verdad? Aquí hablamos un poquito, ¿se acuerda usted del mérito de la cautelar, del fumus bonus, iuris? Ya acá, por ejemplo, es un asunto que tiene que ver con los derechos de las partes. Es un interlocutorio, ¿verdad? Sí, le vamos a dar paso. Eso no quiere decir que usted tiene una sentencia estimatoria. Lo que quiere decir es que le estamos dando paso y que ahora con la reforma del año 2019 se corre traslado a la otra parte, ¿verdad? Antes tenía que bajar para que se corra traslado y subir otra vez. Hoy por hoy, la reforma del año 2019, ¿no? Establece que de aceptarse el recurso de hecho, ¿verdad? El tribunal de alzada va a correr traslado a la otra parte, quien tendrá pues su oportunidad de contestar, de anunciar, de lo que quiera, incluso de adherirse. ¿Para qué? Para que después se convoque a la audiencia para conocer el mérito. Sí, no sé si Jorge Luis, solamente una aclaración, ¿no? Mi pregunta iba más acerca de que si es lo que sucedía, si es que en mi fundamentación de apelación, ¿ya? Yo hacía una solicitud de prueba en segunda instancia, no por una apelación en diferido. Okay, entonces, por algún motivo me negara, entonces con el recurso de hecho hacer sobrevivir esa solicitud de prueba en segunda instancia. O sea, es un caso un poquito complicado, pero me lo estoy poniendo porque alguna vez se me ocurrió a mí que a través del recurso de hecho podría yo utilizarlo para hacer una práctica de prueba en segunda instancia. Pero lo dejo un poco ahí porque... Lo que sucede es que su fundamentación, el juez no le puede negar nada. El juez... Exacto. O sea, el juez no puede decir, oiga, y esa prueba, eso tiene que hacer el tribunal porque el juez no tiene sentido. Claro, porque eso se resuelve en segunda instancia en fase de admisibilidad. Claro, así es. Mi querida doctora Ana Teresa, vea, nos hemos ido 25 minutos más de lo pactado, pero le he visto tan entretenida que no me he atrevido siquiera a interrumpirla. ¿No? Sí, perdón si me excedí de tiempo. No, pero no, por favor, perdónanos tú a nosotros que hemos estado embelesados ahí. Bueno, este ha sido un programa muy lindo. Hemos hablado sobre interposición, fundamentación del recurso de apelación. Hemos hablado sobre la adhesión del recurso de apelación, que es un tema tan apasionante. Has hablado también sobre el orden en que deben ser resueltos los recursos de apelación, haciendo referencia a una resolución del Pleno de la Corte Nacional. Y bueno, te has explayado al final sobre el recurso de hecho que ha dado un contento. Gracias por la clase, mi querida doctora Ana Teresa. Hemos estado muy contentos. Es un programa muy lindo. Estoy seguro que nuestro público se ha de quedar bien contento. Gracias a todos por seguirnos con la fidelidad con la que nos siguen, ¿no? Hoy hemos tenido 350 personas aproximadamente entre la sala de Zoom y los seguidores en Facebook. No se olviden, por favor, que estos programas quedan grabados y los subimos en nuestro canal de YouTube. Los procesalistas pueden buscarnos ahí. Están todos los programas que hemos hecho. El de ayer no vamos a
por una cosa. Ayer tuvimos un intento de hackeo de la sala que fue muy extraño y nos apagaron la grabación sin darnos cuenta. Así es que al final nos dimos cuenta que no teníamos programa de ayer. Queda el programa de Giovanni Sacasari de todas maneras en la página de Facebook de los problemas del proceso, y ahí la pueden ver quienes no lo han visto. Eso, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor. Y como siempre, gracias al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados de Pichincha y a la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuela de Derecho por seguir haciendo posible que lleguemos semana a semana. Gracias Andrés Cervantes, gracias Alfredo Cuadros, gracias Nadia Villón, mis colegas, compañeros que esta noche me han acompañado a hacer el programa. Anita, ¿quieres hacer unas palabras de despedida, por favor? Bueno, solo por agradecerte, pero yo también me despido porque entro también a una clase. Genial, muy bien. Puede abandonar la sala y estamos muy agradecidos. Gracias. Como último dato, les quiero contar que el programa de la próxima semana va a venir la conocida abogada María Dolores Niño, una experta en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en Derecho Constitucional, para hablar sobre los estándares del debido proceso. Ese va a ser nuestro programa de la próxima semana, así es que ya les dejo ahí la comezón para que se vayan preparando. Ayúdennos a compartir en las redes sociales también la publicidad del programa cuando puedan. Queremos llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes, de colegas abogados. Gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo grande para todo el mundo. Nos vemos.